Buenas noches. En 5 minutos vamos a iniciar la charla. Ahorita ya. Buenas noches, queridos médicos. Es un honor estar aquí con ustedes en esta charla virtual. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Castillo y soy visitadora médica del Laboratorio Catalyst. De parte de mi equipo de trabajo, agradezco su asistencia. Doctoras y doctores, es un honor presentarles a nuestra distinguida expositora de hoy, la doctora Osiris María González Flores. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, Universidad Católica de Honduras, especialista en Pediatría, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Pediatría, Ciudad de México. Diplomado de experto en nutrición infantil, miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Jefe de la Unidad de Motilidad y Fisiología Gastrointestinal en el Hospital María de Especialidades Pediátricas. Médico adscrito al Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital María de Especialidades Pediátricas. Su práctica privada la realiza en el Hospital La Policlínica. Hace giras a Danlí en la Clínica San Ángel y también en Choluteca en el Hospital Méndez. En el chat pueden realizar preguntas y dudas y al terminar la doctora González les responderá. Cedo la palabra a la doctora Osiris González.
Listo, muy buenas noches. Es para mí un honor entonces continuar con la siguiente entrega del curso que estamos impartiendo junto con Catálisis sobre los probióticos. En el mes pasado pudimos ver y apreciar todo lo que eran los probióticos, la forma, la introducción de estos y como para que le desarrolláramos más amor y más apego a los probióticos, así poder entender las buenas cosas que pueden hacer en nuestro cuerpo y pues tratar de no solo cuidar el cuerpo humano, sino que también cuidar la microbiota, que como vimos, pues tiene más parte de la microbiota que la parte humana en sí. Entonces hagamos una recapitulación de lo que estuvimos viendo en la charla anterior, donde la microbiota intestinal en general consta de varios tipos de microbios, incluyendo no solo bacterias, sino que también arqueas, eucariotas, virus y parásitos, inclusive también hongos. Ojo, y aquí quiero hacer como una anotación importante de cuando ustedes manden a hacer. Dicen que no se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, sí. Ok. Les decía que me gustaría hacer como una anotación de cuando ustedes manden a hacer un examen general de heces, por ejemplo, y salga levaduras abundantes. No, de fluconazol. Las levaduras son parte de la microbiota normal del intestino. Inclusive cuando ustedes usan un probiótico como ser Saccharomyces boulardii, esa es una levadura. Entonces, si estuvieron con levadura, va a salir positiva. Si comieron pan de masa madre, va a salir levadura. Si comieron algo fermentable que puede llegar a inclusive bacterias u hongos de tipo levadura, van a salir levaduras abundantes. Entonces, ojo con esto. Ahora, el microambiente intestinal va a favorecer principalmente el crecimiento de diferentes bacterias en 7 divisiones predominantes. Y estas, si se fijan, van a cambiar de acuerdo a la parte del tracto gastrointestinal. Se dice que en el estómago solamente hay 10 a la 3 bacterias y en cambio a medida vamos bajando, vamos aumentando a 5, 7 hasta llegar a más de 10 a las 12 bacterias en el colon, que es el lugar donde pues obviamente hay más bacterias. Cuando hay disbiosis gastrointestinal, por ejemplo, y empieza a haber aumento de crecimiento de las bacterias en el colon, estas hacen no traslocación porque no cambian del intestino, pero sí se empiezan a introducir a intestino delgado por el sobrecrecimiento y es cuando ya hay alteraciones como por sobrecrecimiento bacteriano, por como ser distensión, dolor abdominal, náuseas, saciedad precoz, etc. Entonces, ¿cuáles son estos filos predominantes? Son los firmicutes, los bacteroidetes, las actinobacterias, las fusobacterias, protobacterias, verrucomicrobia y cianobacterias. Entonces, ¿qué es la microbiota? Ya habíamos dicho que es el número de bacterias que residen ya sea temporal o permanentemente en el cuerpo humano y que existe una célula humana por cada célula bacteriana. Pero, ojo, que el microbioma es otra cosa completamente diferente. Como su nombre lo indica, el microbioma es el conjunto de genes microbianos asociados en el ser humano y puede ser hasta 100 veces más que en el genoma humano. Ahora, si ven la diferencia que hay entre el microbioma humano, perdón, el microbioma en general al genoma humano. El genoma humano solamente consta de 23.000 genes y el microbioma puede llegar a constituir hasta más de 1 millón de genes. Permítanme. Esa anotación. Listo. Entonces, dentro de las funciones de la microbiota tenemos diferentes funciones en sí y esto va a estar implícito de acuerdo al hospedero, o sea, nuestro cuerpo, a la colonización que tenga, ya sea por una buena colonización de la microbiota o mala, y a los probióticos que pues, nosotros podamos llegar a emplear. Es así entonces como estos pueden llegar a modular el sistema inmunológico, produciendo mayores respuestas de anticuerpos, disminución de la inflamación y estimular inclusive la fagocitosis como respuesta primaria a cualquier tipo de agresión. La interacción entre la microbiota y el intestino, inclusive el cerebro, que lo vimos en la parte anterior, nos va a ayudar a poder producir adecuadamente sustancias antimicrobianas para evitar o limitar la proliferación de las bacterias malas, por decir así como la alimentación cruzada y los sustratos y la transformación de sustratos benéficos para el enterocito y la estabilidad de la microbiota per se. Producir ácidos orgánicos como ser lactato, propionato, buterato y acetato, que lo decíamos la ocasión anterior, que son como la comida y el sustrato para un enterocito saludable.
la disminución del pH colónico para que no proliferen aquellas bacterias que normalmente deben estar en menor cantidad, aumento de butirato que ayuda a aumentar la permeabilidad, a que la permeabilidad del enterocito entre las uniones intraepiteliales sea adecuada, una colonización que sea resistente a que haya una disbiosis gastrointestinal, mejorar la barrera, la función de barrera gastrointestinal, las interacciones de probiótico y hospedadero y manufacturar moléculas específicas que pueden servir inclusive como neurotransmisores. Recuerden que el intestino es el principal productor de serotonina, que es la hormona de la felicidad, y es aquí donde nosotros tenemos que cuidarla entonces porque hemos visto que prácticamente casi cualquier alteración como estrés, cuando vamos a algún examen, cuando algún evento desencadenante de estrés en la familia o en nuestro medio llega a pasar, lo siente nuestro intestino, lo siente el estómago debido a esta interacción del eje intestino-cerebro-microbiota. Asimismo, producción de enzimas para ayudar no solamente a la producción de ácidos biliares adecuados para la adecuada absorción de las grasas y vitaminas liposolubles, sino también para ayudar hay microbiota, y van a verlo más adelante, que ayuda inclusive a producción de lactasa para disminuir así la intolerancia a la lactosa per se. Es así entonces que nosotros sabemos ciertas cosas y desconocemos otras. ¿Qué es lo que sabemos entonces de los probióticos? Que la suplementación con probióticos tiene varios efectos benéficos sobre la salud humana, que los microbios de nuestro intestino van a influir en la producción de energía por lo que decía de ácidos grasos de cadena corta, que van a ser benéficos para ese enterocito. La dieta y la medicación va a tener una fuerte influencia en la composición de esta microbiota, porque de esto va a depender entonces que sea buena o mala la microbiota y que tengamos entonces efectos benéficos y productores como ser disminución de alergias, disminución de intestino irritable, disminución de problemas metabólicos o irnos al otro lado que va a ser lo contrario a esto. La composición de la microbiota también va a influir en la respuesta a algunos factores como ser quimioterapia en pacientes que tienen cáncer, como lo vamos a ver más adelante, o la inmunoterapia en pacientes con antecedentes de atopia. Esta composición va a definir la respuesta de la glucosa a los alimentos y puede usarse inclusive para personalizar algunas dietas y suplementar pacientes que ya constan con algún trastorno metabólico. Y la ingesta de fibra dietética va a influir entonces en la composición de esta microbiota y en la relación de que tengamos una mejor o una peor salud. Y qué es lo que todavía no sabemos y está todavía en el aire y vamos a verlo tal vez en unos 5 o 10 años. Son entonces los probióticos naturales, como ser el kefir, el yogur, mejores que los suprafientos probióticos. Todavía, si bien es cierto, hay estudios, pero nada que nos diga al 100% si lo debemos de hacer o no. Deberíamos tomarlos preventivamente o no. Podríamos entonces, pueden entonces los microbios influir en que haya una elección a cierto tipo de alimentos o que haya disminución o aumento de apetito. ¿Cuál es el efecto de los pesticidas sobre los alimentos y que si deberíamos de tornarnos a la corriente orgánica o no? Y deberían de probarse entonces todavía nuevos medicamentos y productos químicos con cada uno de los componentes de la microbiota. Todo esto son todavía preguntas sin responder, que a la larga de los años que vienen, pues como ahorita ha entrado tan en auge la importancia de la microbiota porque se ha visto cómo esta influye no solo en los padecimientos metabólicos complejos, sino que también en enfermedades que se pueden llegar a prevenir en la interacción con el eje intestino microbiota cerebro, en los fármacos que tomamos comúnmente. Entonces, perdón, aquí creo que hay un error aquí, permítanme. Aquí se saltó algo, permítanme. Aquí se me saltaron algunas diapositivas. En cuanto a las funciones de la microbiota, de las mismas que hablábamos, que va a depender de que si nosotros, por ejemplo, tenemos una ingesta excesiva de proteína, una ingesta alterada de azúcar, ingesta de ácidos grasos saturados o estamos con IBPs permanentes, ojo con esto, que los inhibidores de bomba de protones solamente se deben dar por 8 semanas, no más. Si lo vamos a dar por más tiempo, vamos a readecuar dosis, vamos a ver si se están dando adecuadamente, si se están dando con los 30, 40 minutos de intervalo antes de la alimentación, si la dosis es adecuada, si la presentación es adecuada, porque un IBP que no está resultando por más de 8 semanas significa que no es que es refractario al tratamiento, sino que, ojo, que nuestro diagnóstico es errado. ¿Por qué? Porque deben de responder sí o sí si nosotros
nosotros estamos dando un buen diagnóstico. El uso de antibióticos, todo esto va a hacer que haya disminución de ácidos grasos de cadena corta, producción de componentes proinflamatorios, producción de lipopolisacáridos, aumentar el riesgo cardiovascular, inflamación, disminución cognitiva, resistencia a la insulina. A diferencia de aquellos pacientes que tienen una dieta rica en fibra, que ingieren probióticos a veces de manera preventiva o en la propia dieta, van a ver entonces mayor ácido grasos de cadena corta, mayor producción de antioxidantes, disminución de algunos componentes proinflamatorios como el sulfato indóxilo, mejora el metabolismo lipídico, disminuye inflamación, disminuye la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo de ciertas infecciones. Esta diapositiva es similar a la de la vez pasada, que justamente la alteración de la microbiota en cualquiera de los puntos desde el momento de la preconcepción, el embarazo, el nacimiento, incluyendo la ruta de nacimiento, y lo que pasa en los primeros 3 años de vida, que como vemos son los primeros 3 años en donde la microbiota del niño es completamente diferente y está empezándose a formar a manera que se parezca más a la del adulto. Entonces, cualquiera de las disregulaciones, como ser exposiciones a antibióticos sin usar probióticos, el hecho de un estilo de vida sedentario, cambios metabólicos como empezar a introducir proteína de leche de vaca entera antes del año de edad o empezar a introducir en lugar de lactancia materna fórmulas lácteas, infecciones, el modo de alimentación, si fue parto cesárea, va a favorecer, si fue pretérmino o no, va a influir que puedan o no desencadenar infecciones por Clostridium, más riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Ojo que hay múltiples estudios en los cuales se ha visto cómo en esta última década esta enfermedad era muy propia de América del Norte. ¿Por qué? Por su consumo de procesados. Que la vez pasada les decía que procesado es aquello que tenga más de 3 compuestos en su empaque y ultraprocesado es aquel que tenga más de 5. Entonces, los norteamericanos consumen bastante alimento procesado y es donde literalmente está la cuna de enfermedad inflamatoria, a diferencia de Europa, que son más mediterráneos. Pero como nosotros, lastimosamente, como país de vías de desarrollo, hemos adoptado el estilo de vida más de Norteamérica, hemos visto que en América Latina se ha empezado a disparar aquel montón de enfermedades inflamatorias intestinales con niños que ya padecen de dolor, diarrea y sangrado, que a veces los tratan múltiples veces con antibióticos y ojo, esto ya es de referirlo porque puede estar empezando con una enfermedad inflamatoria intestinal. También desencadenantes como atopia, como ser asma, intestino irritable, que vemos que casi todos lo tienen, o trastornos del eje intestino-cerebro, que eso va a ser charla del siguiente mes, obesidad, autismo, ansiedad, depresión, etc. Entonces, hablemos de ciertas definiciones que tenemos que tener muy claras. Prebiótico, probiótico, simbiótico. Fácil. Prebiótico es todo aquello que me alimenta al probiótico. Probiótico es toda aquella bacteria benéfica que va a dar un beneficio a la salud del hospedero, o sea, de nosotros. Y simbiótico es justamente la interacción de estos dos, o sea, algún prebiótico que interaccione de manera específica con algún probiótico y favorezca entonces sea beneficiosa para el anfitrión. Quiero hablarles también del postbiótico, que el postbiótico no son ya ni prebióticos ni probióticos, sino que son sustancias liberadas por el probiótico que en sí pueden llegar a favorecer al hospedero. Entonces, si se fijan, van a ver simbiótico con N y van a decir, ay, qué error ortográfico. No, no es cierto. Se habló de esto que justamente es con N porque habla de que es sin vida. Justamente un simbiótico es el producto que pudo llegar a producir la interacción del prebiótico y el probiótico. Entonces, hay simbióticos que son complementarios o hay simbióticos que son sinergistas. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los complementarios justamente son aquellos que independientemente el uno del otro va a ser benéfico para la microbiota, para la salud del hospedero. En cambio, los sinergistas es que se necesita un probiótico específico con un sustrato específico para llegar a poder ser benéfico para la salud del hospedero. Entonces, esto va a depender, por eso algunas formulaciones y algunos como probióticos mixtos que llevan a veces fructooligosacáridos, glucosa oligosacáridos, inulina, etcétera, porque interactúan de manera específica para lograr un beneficio al hospedero. Esto no sé si lo habían visto, es reciente relativamente, bueno, ya lleva 3 años, pero ya se le cambiaron los nombres a los benditos probióticos. Ya nosotros nos hemos acostumbrado mucho porque obviamente llevamos más de una década llamándole lactobacilos, llamándole a todos,
pero desde el 2020 ya la Sociedad para Probióticos y Prebióticos, que es internacional, los dio una nueva nomenclatura y tenemos que conocerlas, porque si lo leemos en nueva literatura, vamos a ver, y esto pues, está mal. No, no está mal. El nuevo nombre más bien se modificaron a Lacticacea bacillus, a Levilactobacillus y a Limosilolactobacillus, que son más difíciles de pronunciar, más complejos. Entonces, para facilitarnos, los vamos a llamar con una L en prefijo y con su apellido, ya sea Rauteri, Fermentus, etc. Entonces, hablando más de los prebióticos, son aquellos que dijimos que son como la comida o el sustrato del probiótico, para que estos favorezcan más al hospedero. ¿Qué prebióticos tenemos? De los más importantes, los fructooligosacáridos, la inulina, los galactooligosacáridos, que inclusive son los famosos HMOs también, que están dentro que son el tercer componente más importante de la leche materna. Inclusive hay más oligosacáridos de leche materna que proteínas per se. Está como primero los carbohidratos, después las grasas y posteriormente los oligosacáridos de leche materna. Y la lactulosa e inclusive la propia lactosa puede servir como prebiótico para ciertas bacterias. ¿Cuáles son entonces las funciones de estos prebióticos? Pueden aumentar el número de bifidobacterias en el colon, que justamente, si recuerdan en la charla anterior, decíamos que nosotros queremos un ambiente de bifidobacterias en estos niños. Aumento de absorción de calcio, aumento de peso de las heces para que sea menos riesgo de estreñimiento, acortamiento del tiempo del tránsito gastrointestinal y reducción de los niveles de lípidos en la sangre. Entonces, elegir un producto probiótico adecuado para cada paciente en la práctica clínica de acuerdo a la medicina basada en evidencia. Entonces, aquí viene la parte árida. ¿Por qué la parte árida? Porque justamente vamos a ver entonces cuál es la evidencia de cada uno de los probióticos que se pueden emplear para diversas enfermedades. Porque a diferencia de lo que algunas personas creen, no nosotros como médicos, inclusive algo muy importante que me llamó mucho la atención, que se han hecho estudios de que solamente el 30 al 20% de los pacientes consumen probióticos que fueron dados o recetados por un médico. Y ese estudio se hizo en Estados Unidos, aquí pues obviamente no tenemos, pero lastimosamente la cultura de mejorar o de cuidar la microbiota con un probiótico de acuerdo a las enfermedades que tiene, no es algo que tengamos muy como en mente nosotros. Nosotros queremos salvar de la enfermedad, pero no queremos prevenir las complicaciones que pueden llegar a darse debido a la disbiosis. Entonces, empezamos con aquella famosa diarrea asociada a antibióticos, que se define como más de 3 evacuaciones, ya sean líquidas o sueltas, en al menos 2 días después de que el inicio del antibiótico o hasta los primeros 2 meses después de que se interrumpió el antibiótico. Es bien frecuente, desde el 5 hasta el 50% de los pacientes pueden llegar a desencadenar una diarrea asociada a antibióticos. Si se fijan, la mayoría algunos de los pacientes, principalmente pediátricos, dicen, cuando tomé X tratamiento, ya sea amoxicilina, ácido clavulánico, acitromicina, presentan diarrea. Entonces, ¿qué probiótico vamos a dar nosotros para favorecer que no pase este? La evidencia nos dice, si se fijan, les pongo la bibliografía, pues si ustedes lo quieren revisar, porque justamente son metaanálisis nuevos relativamente que se han ido dando revisaron todos los que tienen que ver con este tema y justamente sacaron cuáles son los que de verdad aporta la evidencia que sí sirven. Se ha visto que Saccharomyces boulardii con la cepa CNSM y 745 está en primer lugar, también la mezcla de Lactobacillus acidophilus, casei y rhamnosus. Además, el Lactobacillus casei pueden llegar a disminuir la incidencia de la diarrea asociada a antibióticos. Y ojo que normalmente se debería de continuar de 1 a 4 semanas posterior de la descontinuación del antibiótico. ¿Esto para qué? Para favorecer una repoblación, por decir así, de la microbiota saludable. También en cuanto a la prevención de Clostridium difficile, este sí es un tema un poquito como de mucha controversia, porque a pesar de los múltiples estudios, si bien es cierto, hay muchas cepas que se han visto que la evidencia es entre débil y moderada, sí lo recomiendan, pero no hay nada completamente absoluto que diga sí, para este vamos a utilizarlo, sino que la evidencia es débil a moderada, pero se hace visto que en general la infección por Clostridium difficile puede llegar a ocurrir hasta en 1/3 de los pacientes que ya tienen diarrea asociada a un antibiótico, que es lo que nos dice que algunas mezclas probióticas pueden llegar a prevenir la infección por Clostridium. ¿Cuáles? Mezcla de Lactobacillus acidophilus, mezcla de Lactobacillus casei y mezcla de Lactobacillus rhamnosus. Estos 3 en conjunto y aunado con algún prebiótico como ser el FOS pueden llegar a disminuir o a prevenir la incidencia de Clostridium difficile.
Y algo muy importante, una cosa es prevención y otra cosa es tratamiento. En cuanto al tratamiento ya de Clostridium difficile, que si le preguntan a los infectólogos, algunos están un poquito como reservados en dar probiótico cuando tienen pacientes con Clostridium. Pero ojo que aquí se tiene que individualizar. Sabemos desde tiempos inmemorables que ningún paciente es de libro. Entonces, si es un paciente que no tiene factores de riesgo, como ser invasión por catéter, no tiene inmunosupresión, no es un gran quemado con más del 80% de superficie corporal, etcétera, podemos perfectamente usar probiótico sin miedos. Entonces, ¿cuál nos dice la evidencia? Que podemos usar Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus GG para poder ayudar como coadyuvante al tratamiento antibiótico que ya conocemos, que es o metronidazol o vancomicina bioral en estos pacientes. Y recordar que esto puede disminuir la recurrencia de la infección por Clostridium difficile, porque en general estos pacientes tienen una tasa de recurrencia sin probiótico de hasta un 30%. En cuanto a la prevención de los efectos adversos del Helicobacter, aquí quiero que presten atención porque van a ver que la siguiente diapositiva dice erradicación y la esta es prevención de los efectos adversos, porque unos probióticos nos van a ayudar entonces a prevenir esas diarreas asociadas a antibióticos, porque sabemos que en estos podemos emplear 2 a 3 antibióticos inclusive, más el inhibidor de bomba de protones. Entonces dejamos al pobre intestino completamente con las defensas completamente caídas. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia para prevenir estos efectos? Tanto Saccharomyces boulardii, Lactobacillus helveticus, rhamnosus GG han mostrado evidencia moderada para ayudar a disminuir estos efectos e inclusive pueden llegar a disminuir la diarrea que se asocia al tratamiento per se, las náuseas, los vómitos y el dolor, porque no me van a dejar mentir que normalmente siempre les dicen los pacientes cuando ya llevan 2, 3 días o hasta la primera semana, yo ya no aguanto el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento normalmente lo dan sin probióticos. Entonces, por favor, el tratamiento del Helicobacter pylori debe de ir con su probiótico, no solamente para llegar a prevenir estos efectos adversos y favorecer un mejor apego a este tratamiento que es tan largo, que sabemos que en niños la tasa de curación 90% con amoxicilina, ácido clavulánico, amoxicilina, claritromicina e IVP por los 14 días. Entonces, son 14 días que van a tener estos antibióticos, entonces estos 14 días tenemos que dar probióticos. Inclusive la evidencia dice que se los tenemos que dar hasta 2 a 4 semanas posterior a la finalización de este. En cuanto a la erradicación, bien sabemos que la prevalencia del Helicobacter pylori ha ido aumentando en nuestro país. Casi todos la hemos tenido y ni cuenta nos hemos dado y hemos cursado asintomáticos. Lleva hasta una prevalencia hasta del 90%, a diferencia de los países desarrollados que solamente es del 50%. Algunos probióticos pueden llegar a favorecer entonces la erradicación de estos. ¿Cuáles son estos probióticos? ¿Qué nos dice la evidencia? Saccharomyces y algunas multicepas incrementan también la erradicación. ¿Como cuáles? La combinación de Bifidobacterium animalis con Lactobacillus acidophilus, el helvéticos con el rhamnosus, el acidophilus con el longum, el helvéticos y el rhamnosus pueden llegar a favorecer que haya mayor erradicación con el tratamiento convencional. También de lo que más hemos hablado y más conocemos es de la prevención de enterocolitis necrosante. Inclusive hubieron unos protocolos hace unos años que fueron creados por neonatólogos donde se daba probiótico de manera profiláctica para prevenir justamente la enterocolitis necrosante en aquellos pacientes menores de 1.500 gramos y porque sabemos que una de las complicaciones, la mortalidad que puede llegar a tener o inclusive hasta casi 30% van a requerir cirugía. ¿Cuáles son los probióticos que sí se comprobaron que pueden llegar a disminuir la morbilidad, no la mortalidad? O sea, una vez que ya dio enterocolitis, ya va a seguir su curso natural de la enfermedad. Pero sí la evidencia nos dice que puede llegar a disminuir la morbilidad la combinación de Bifidobacterium infantis, lactis y Streptococcus thermophilus y otra mezcla como ser Rhamnosus GG y con lactoferrina. Inclusive este me llamó mucho la atención por el hecho que se vio que Rhamnosus GG solito sin haber dado un coadyuvante, no mostró mayor como prevención, a diferencia de cuando se adicionó con la lactoferrina. En cuanto a las infecciones postquirúrgicas, hay poca evidencia, solo hay 8 estudios de todo lo que Cochrane buscó. Se ha visto que en general la evidencia nos dice que poner un simbiótico de Pediococcus con algunas de las bacterias como ser Paracasei, Plantarum y algunas fibras pueden llegar a disminuir la prevención de infecciones postquirúrgicas. Ojo que esto va a depender de qué tipo de cirugía se hable y en general hay que hacer más estudios para esto porque no hay ni por cerca alguna como indicación absoluta de qué probiótico se debe de usar. En cuanto a la diarrea del viajero, como sabemos que es ocasionada por E. coli enterotoxigénica, el clásico de se intoxicó, esta puede llegar a tener una duración tan rápida de 12 horas hasta casi 4 días. ¿Y qué nos dice cuáles son las cepas que podemos llegar a nosotros a recetar?
Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, esto se debe iniciar días previos al viaje y prolongar inclusive hasta 5 días posterior al viaje de este. La diarrea aguda en niños, pues se ha visto la evidencia de cuáles son los probióticos que se deben emplear y qué es lo que hacen el empleo de estos probióticos. No es que van a quitar la diarrea. ¿Por qué? Porque sabemos que la diarrea aguda en niños, la mayoría, el 95% de estas son virales y no necesitan metronidazol, no necesitan acitromicina, no necesitan trimetoprim, sino que el manejo es su probiótico, su hidratación y tal vez un poco de zinc para favorecer a que las vellosidades del enterocito se renueven nuevamente. Sí, explicarle a los padres que la diarrea va a durar de 3 a 5 días normalmente y que el tratamiento es prevenir la deshidratación. Y damos los probióticos. ¿Por qué los probióticos? Porque la verdad, un día que nos disminuya ese probiótico, la duración de la diarrea es un alivio para los padres. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Justamente los probióticos que ven acá, Saccharomyces, L-Rhamnosus GG, la mezcla de Saccharomyces con Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus, bifidobacterias o inclusive el L-reuteri. Todos estos la evidencia es moderada a leve, sin embargo, como les digo, en muchos estudios se han visto en que sí puede llegar a disminuir algunas horas la duración de la diarrea y esto pues es un gran alivio para los padres y por ende lo damos. Además, recordemos que el hecho de tener una diarrea nos va a barrer por completo las defensas, va a barrer tanto bacterias buenas y malas, va a disminuir también cómo está la vellosidad del enterocito y nosotros necesitamos dar estos probióticos para ayudar a que estas defensas nuevamente se vuelvan a renovar. En el síndrome de colon irritable está más que claro que el L-plantarum es uno de los probióticos más indicados para aquellos pacientes que cursan ya sea con síndrome de colon irritable de tipo diarrea o de tipo estreñimiento. Cualquiera de los dos se ha visto muy implicado que de verdad aporta varios beneficios y no solamente se deben dar por una semana, ojo, los probióticos se han visto que hasta por 3 meses puede ser el manejo con L-plantarum. Y también se ha visto que el Bifidobacterium infantis puede llegar a disminuir los síntomas de síndrome de colon irritable. También hay otros ensayos que dice que tanto la combinación de L-rhamnosus, de Saccharomyces y de bifidobacterios han mostrado algo de mejoría. Sin embargo, algunos ensayos, prácticamente 5 dijeron que sí, 5 dijeron que no, así que no hay nada escrito del todo. El cólico del lactante, los que sí ya tenemos evidencia, es Lactobacillus reuteri con la cepa que leen ahí, Bifidobacterium animalis y Bifidobacterium lactis. ¿Qué es lo que hacen? Reducción del tiempo de llanto. Pero ¿cuál es el tratamiento? Explicarle a los papás que van a llorar, porque obviamente el cólico del lactante tiene la clásica regla del 3. Empieza a los 3 meses, dura más de 3 horas y se da más de 3 veces por semana. Entonces esto va a pasar. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez en ese intestino, en el eje de intestino, microbiota, cerebro, y ese bebé va a llorar. ¿Se va a curar con el probiótico? No, no se va a curar. ¿Va a disminuir las horas de llanto? Sí, puede que llegue a disminuirlo. Entonces debemos explicarlo y no solamente decirle, va a tomar este probiótico. No. Ojo, hay que decirle de verdad, va a seguir llorando, se va a desesperar. A veces inclusive algunas de las medidas vamos a verlo después en los trastornos funcionales en la siguiente charla, pero algunas de las medidas justamente es calmarlo. No sé si les ha pasado que típico bebé que lo llevan porque no paraba de llorar en la casa y en lo que iba en el carro dejó de llorar. ¿Por qué? Porque justamente como el movimiento de arrullo hace que las fibras intestinales, las fibras nerviosas intestinales disminuya su hipersensibilidad y se curan, porque justamente es la inmadurez de este eje la que provoca esos cólicos. En cuanto a la intolerancia a la lactosa, que nos dice la evidencia que hay ciertos probióticos que sí pueden llegar a ayudar, como el Streptococcus thermophilus, Lactobacillus, principalmente de las subespecies Bulgaricus, pueden ayudar a mejorar la digestión de lactosa porque van a ayudar a que el intestino produzca más lactasa. Entonces puede disminuir los síntomas producidos por la intolerancia a la lactosa. En cuanto a las infecciones del tracto respiratorio, no hay mucha evidencia. Si se fijan, la columna, porque más adelante les voy a enseñar dónde pueden encontrar todo esto, pero en general solamente hay 10 estudios, de los cuales evidencia fuerte ninguno, evidencia moderada ninguno y evidencia leve se vio que tal vez Rhamnosus GG y Casei pueden llegar a ayudar a disminuir las infecciones de tracto respiratorio. En general, hay un paper que justamente lo publicó la Sociedad Europea de
gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, donde se ve cuáles son las modificaciones de la microbiota que componen en el paciente pediátrico. Este está ahí presente desde el 2022, pero solo se los muestro como para que les entre la pica de que la otra, vamos a hablar de esto justamente, y vamos a hablar de todos los desórdenes gastrointestinales en el paciente pediátrico y cuáles son los manejos que tenemos que dar en ellos. No solamente es el probiótico, sino que también es la dieta. Este cuadro me gustó mucho porque el hecho de el probiótico que nosotros podamos llegar a utilizar o el tipo de dieta que nosotros llevemos va a ayudar a tener un efecto en el tipo de microbiota que nosotros llegamos a producir. Aquellos pacientes que tienen una dieta baja en FODMAPs, que son justamente todos los carbohidratos fermentables, va a haber reducción de los síntomas de colon irritable porque van a empezar a haber abundancia de bacterias que están implicadas en la producción de gas. Estudios de esto hay, sí, tanto en humanos como tanto observacionales como de intervención. El consumo de queso, por ejemplo, que a veces satanizan a los pobres lácteos, incrementan las bifidobacterias y esto va a ayudar a que haya una disminución más bien de las bacterias patógenas, incrementando la producción de ácidos grasos de cadena corta y reduciendo la producción de factores proinflamatorios. Si nosotros tenemos una dieta alta en fibra y en prebióticos, vamos a incrementar la diversidad de la microbiota con mayor producción de butirato, acetato y de todos los ácidos grasos de cadena corta, reduciendo riesgos metabólicos. El hecho de que, tomo Coca-Cola, o le dejo tomar Coca al niño, y se los doy desde los 3, 4 años, o los edulcorantes artificiales, van a producir sobrecrecimiento de las brotobacterias, inclusive de la E. coli, va a haber que haya mayor bacterioides y clostridios, en general va a haber aumento de los anaerobios, y esto va a hacer que más bien el pH empiece a aumentar y que pueda llegar a inducir una intolerancia a la glucosa. Dietas como por ejemplo con los frutos rojos. Perdón, aquí, permítanme. ¿Qué pasó aquí? Dietas como con los polifenoles, como por ejemplo café, frutos rojos, vegetales, alcachofa, van a aumentar también los efectos protectores de la barrera intestinal y van a hacer que justamente haya reducción de riesgo metabólico. Y la dieta vegana, si se fijan, es como un sí y un no. Sí puede llegar a favorecer, otros no, pero ya va a depender y va a ser de la idiosincrasia de cada uno de los pacientes. Esto ya se lo dije anteriormente, que hubo el error en cuanto a la presentación. Y ahora quiero finalizar las últimas diapositivas justamente de cómo entonces este producto maravilloso que les trae Catálisis nos dice cómo nos puede ayudar. Pues desglosémoslo porque no podemos saber cómo nos puede ayudar si no sabemos qué tiene, ¿no? Entonces tiene fosfooligosacáridos, que estos van a aumentar el número de bifidobacterias en el colon, que son justamente las bacterias benéficas que disminuyen todos los síntomas de colon irritable, que disminuyen las respuestas alérgicas, que aumentan la motilidad gastrointestinal, que aumentan el peso de las heces, que hace que tengamos un intestino saludable. Y tiene un sinfín de probióticos que en general, como vimos, y más adelante se los voy a mostrar, no hay nada absoluto en cuanto a probióticos. Básicamente, solo podemos ver qué es lo bueno que pueden llegar a ser. Lactobacillus acidophilus, por ejemplo, que está incluido en Biocid Biotic, disminuye el riesgo de candidiasis oral en pacientes adultos, prevención y disminución de la diarrea asociada a antibióticos, prevención de la diarrea por Clostridium difficile, ayudante en el tratamiento del Helicobacter, previene la diarrea por radioterapia, ayudante en la enfermedad de hígado graso no alcohólico, mejora síntomas de intestino irritable, reducción de infecciones postoperatorias, el L-Reuteri que también que contiene ayuda al cólico de lactante, diarrea asociada a antibióticos, en el tratamiento de H. pylori, intestino irritable, gastroenteritis aguda, enterocolitis necrosante y dolor abdominal crónico o funcional, que en la próxima charla justo vamos a hablar de estos trastornos funcionales. Y les voy a traer algo muy bonito que justamente la sociedad en Estados Unidos ha hecho como paquines para los niños para que conozcan sus trastornos funcionales gastrointestinales y no le anden buscando tanto, sino que modifiquen sus hábitos dietéticos, den probióticos y veamos cómo van a mejorar estos trastornos funcionales justamente y cómo diagnosticar estos trastornos funcionales. También tiene el Eplantarum, que ayuda a la prevención y a disminución de la diarrea asociada a antibióticos, ayudante en el tratamiento de H. pylori, también en la diarrea por radioterapia, en enfermedad de hígado graso no alcohólico, los síntomas de enfermedad de síndrome de intestino irritable,
infecciones postoperatorias, síndromes de la mala digestión de la lactosa, perdón por el error ahí, rhamnosus, que también en la candidiasis oral en adultos, diarrea aguda en adultos, prevención de disminución de diarrea asociada a antibióticos, en Helicobacter, en hígado graso no alcohólico, en intestino irritable y también en infecciones postoperatorias en combinación con Lactobacillus paracasei y con FOS, que justamente pues los tiene. También el salivarius, que se utiliza en las asociadas a antibióticos, prevención de diarrea radioterapia, intestino irritable, cuando se combina con Lactobacillus plantarum, que como vimos es el de primera elección para el síndrome de intestino irritable. También tiene Lactobacillus brevis, que ayuda a la prevención y disminución de la diarrea aguda asociada a antibióticos, adyuvante en Helicobacter, también en la radioterapia, en hígado graso, intestino irritable, en las mismas de las anteriores que vimos, y el Paracasei, que prácticamente también en las mismas, que estos normalmente se han visto vinculados que ayudan más cuando se ven en combinaciones con otros probióticos, y el Helveticus, que ayuda más que todo en intestino irritable. Aquí van a ver los otros más, otros que contienen también Bacillus y todas las implicaciones que pueden llegar a tener cada uno de estos diferentes lactobacilos en la salud gastrointestinal. Y si no me creen, pues aquí les dejo justamente las guías recién salidas del año pasado, que son las directrices mundiales de la Organización Mundial de Gastroenterología en cuanto al uso de tanto de los probióticos y los prebióticos en diferentes enfermedades, y que algo que les quiero dejar, que cada bicho tiene su nicho. ¿Qué significa esto? Que cada probiótico está hecho para ciertas enfermedades o ciertos padecimientos, y está en nosotros como médicos conocer y saber para qué sirve cada uno, porque no voy a dejar un probiótico que normalmente no tenga tanto estudio, tanta implicación en cierta enfermedad, cuando más bien lo puedo dejar en la que pues básicamente sí funciona. Y eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos toda la charla, estuvo muy entretenida y muy interesante. Los médicos, no sé si alguno tiene alguna pregunta, comentario, lo puede escribir en el chat y lo vamos a leer para que la doctora Osiris lo pueda responder. Si quiere usted hable más fuerte para que su audio entre por aquí. No tener ritmo. Ok. ¿Ahí para allá? No, aquí, pues solo. Está excelente. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que les sea de verdad de mucha utilidad. Miren la bibliografía, está muy bonita, de verdad. Léanlo, chéquenlo, revísenlo, porque probióticos todavía hay mucho que aprender. Nada está dicho sobre probióticos, pero todo sí está dicho en cuanto a lo bueno que tienen. Entonces no le temamos y démosle con todos los probióticos, de verdad. Se debería hacer conciencia porque hay muchos pediatras que no los indican. Justamente, inclusive a mí me gusta decirle a mis pacientitos siempre, ok, usted es paciente mío, no puede ir donde otro médico sin decirle si le va a dar antibiótico, que le dé probiótico. O sea, por norma, porque muy seguramente va a tener alguna emergencia o algo, pero que sepan, y ustedes también ilústrenlos de que no, si le van a dar un antibiótico, por favor, que le den probiótico. O sea, que sepan que eso va de la mano, porque es más lo que pensamos que solamente estamos matando la bacteria que sí está provocando la enfermedad, pero se nos olvida que estamos matando todas las bacterias benéficas que más bien mantienen una salud en general en los niños. Con eso mejoramos los tratamientos a los pacientes más a los niños. Justo. Un comentario. Muchas gracias por la presentación, muy clara, muy puntual. Felicidades, doctor. Gracias. Excelente ponencia, mil gracias. Ok, una pregunta. Una pregunta. ¿Se puede considerar furazolidona un antibiótico de elección para el manejo de diarreas virales por su función antiséptica? Fíjese que sinceramente no lo he empleado. Uso normalmente aminocidina, o se utiliza a veces aquellos antibióticos que tienen menor implicación de absorción en la luz intestinal. En general, la guía no habla para nada de este. Sé que es un antibiótico bastante empleado a veces, pero en las guías no está implícito. Inclusive, si ustedes revisan las guías de la OMS, justamente en pacientes con diarrea aguda, donde se enfoca más el paciente menor de 5 años, que es donde obviamente tiene derecho a 3 diarreas al año, ¿no? Solo por tener menos de 5 años. El tratamiento siempre va a ser hidratación vía oral inclusive,
sales de rehidratación oral, el zinc y en ocasiones lo dejan como abierto el probiótico. Pero antibiótico, inclusive las guías lo dicen solamente si hay diarrea con sangre. Y normalmente cuando hay diarrea con sangre, si es alguna infección ya más amplia, no se emplea este antibiótico. Entonces la respuesta sería no lo usamos. ¿Puede proporcionar la presentación? La presentación Ahí. fue grabada, entonces que se aboquen al visitador porque él o ella se la puede proporcionar. Perfecto. Okay. Por el canal de... Pero cuando... Ok. Muchas gracias, doctora. Una pregunta. ¿El probiótico en qué edad del lactante se puede usar si solo fuera diarrea infecciosa? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento podemos emplear probiótico porque teóricamente si nos abocamos a la fisiología normal, cuando paseó por el canal de parto agarró un montón de lactobacillus. Entonces básicamente nosotros a los 3 días tiene probiótico, desde ese tercer día nosotros podemos emplearlo porque justamente más bien vamos a ayudar a que esas uniones que están divididas, porque normalmente entre enterocito y enterocito hasta los 6 meses las uniones no están apretadas, están bien abiertas. Entonces el hecho de que nosotros más bien no ayudemos a que estas uniones se favorezcan sin dar probiótico, cuando por ejemplo nació por cesárea, nos van a implicar a que pueda desarrollar enfermedades alérgicas, a que pueda tener posteriormente dermatitis atópica, a que pueda desencadenar también alergia a la proteína de la leche de la vaca, etcétera. Entonces se puede dar desde el nacimiento. Inclusive hay guías, como les decía, de los neonatólogos, antes las empleaban en los niños menores de 1500 gramos, que desde que empezaban la vía enteral ya daban las gotitas de Lactobacillus reuteri inclusive. ¿En qué ayudan los probióticos en APLB? Uy, ayuda mucho porque justamente como vieron en las funciones de los probióticos, disminuye la respuesta de la respuesta de los linfocitos. Tenemos la TH1 y la TH2. La TH2 es la respuesta proalérgica y la TH1 es la respuesta que normalmente yo espero que tengamos, que es la de tolerancia. Entonces los probióticos ayudan a favorecer TH1 para que tenga una respuesta TH1 y tenga mayor tolerancia. Ahora, una vez que ya tiene la alergia, normalmente la alergia depende si es IgE mediada o no es IgE mediada, se va a curar en aproximadamente 12 meses si no es IgE mediada y 18 meses si es IgE mediada. Ahora, hay estudios inclusive de hasta con las leches, que justamente el Lactobacillus rhamnosus GG puede favorecer a la tolerancia inmunológica al momento que ya se empieza la introducción de los alergenos para que tenga mayor tolerancia y sea más rápido el hecho de poder empezar la escalera de la leche en estos casos, por ejemplo, en la alergia. Okay. Y lo otro es Biocid, se usó bastante en el COVID. ¿Cuál era el manejo siempre respiratorio? Eso ya. En cuanto a Biocid solo, ahí se las debo porque no se los manejo. Les manejo el Biotic justamente por la parte de los probióticos. No sé si me ayuda Andrea. Me ayuda Andrea. Es que el Biocid en sí es para mejorar las defensas, Correcto. propiamente para ayudar al sistema inmunológico. Y exactamente tienen 3 antivirales. Permítame. Espérame. Ok. ¿Qué se me perdió aquí? Joder. Carnes, ok. Así la carne de la amiga. Ojo, ¿se acuerdan que en la charla pasada justo les hablaba de ese 60, aquí lo estábamos hablando también, 60-30-10? No hay alimento malo. El problema es las cantidades en las cuales se ingiere. Inclusive, alejémonos un poquito de la pregunta, por ejemplo, el azúcar. El azúcar antes de los 2 años ni siquiera está implícita en la dieta del niño, es hasta después de los 2 años. Y va aumentando su requerimiento de acuerdo a cómo va creciendo. Los primeros 2 años, justamente de 2 a 4 años, por ejemplo, solamente puede consumir 16 a 20 gramos. Lo mismo pasa con las proteínas de la carne. No importa de dónde venga en general, a menos que tuviese una alergia específica, pero la cantidad de proteínas que debe ingerir un niño, por ejemplo, un lactante, va entre 1.8 hasta 2.5 gramos por kilo. ¿Por qué? Porque se encuentran en crecimiento rápido. Entonces, ¿sí va a favorecer la microbiota? Sí. ¿La va a perjudicar? No. Ahora, si empezamos a consumo de carnes rojas en abundancia, porque como vieron en el cuadrito, abundante consumo de proteínas, excediéndonos más bien de lo que debería de consumir, ahí sí va a favorecer a que se torne más una microbiota
menos saludable y con menos bifidobacterias y menos lactobacillus, con menor producción de ácidos grasos de cadena corta, con menor producción de sustancias proinflamatorias y puede favorecer a síndrome de intestino irritable, a disminución de la motilidad, alteración del eje intestino-cerebro, inclusive dolor abdominal funcional. Gracias por su respuesta, doctora, muy claro todo. El número de la doctora lo vamos a poner en el chat. Listo. ¿Por cuánto tiempo se da en niños? Ok, en general va a depender de la enfermedad. Teóricamente, si fuese, vaya, una diarrea asociada a antibióticos, desde que voy a poner un antibiótico en primera instancia, debo de ponerlo y posteriormente se dice que de 2 a 4 semanas. Si ya lo agarramos con todo y la diarrea de que viene con esto, se debería de prolongar inclusive con una cepa que aunque sea una dosis diaria, hasta por 3 meses. ¿Esto para qué? Porque se dice que 12 semanas es lo que se tarda normalmente en favorecer como reconversión de la microbiota que se alteró para que nuevamente vuelva a estar en hemostasia. Okay. ¿Cuál es el prebiótico con mayor evidencia por su eficacia? La inulina. La inulina, el FOS y los GOS son los que tienen mayor evidencia de la asociación combinada con los diferentes probióticos. Y como vimos, hay tantos probióticos que de verdad son sinérgicos y otros que son autónomos, pero sí se ha visto que la inulina y también asimismo los FOS y los GOS son los que más se emplean en la industria en general y han mostrado mayores beneficios con los diferentes probióticos. Doctora, muchas gracias. En otro comentario, ¿qué probabilidad hay de que un niño intolerante a la lactosa, al tomar probióticos, tolere la lactosa? Ok, normalmente va a depender de cuánto tiempo de restricción de lactosa lleva este niño. ¿Por qué? Porque a veces pasa mucho de que el niño lleve estreñido y dicen es intolerante a la lactosa. Ahí estamos mal, porque la intolerancia a la lactosa da síntomas netamente locales. La intolerancia a la lactosa es la mala absorción de un disacárido, o sea, de una azúcar. Si no se absorbe, más bien la va a botar, va a irse de paso por el intestino y da flatulencia, distensión, puede dar un poco de reflujo y da diarrea más bien. Entonces, ok, esto en primera instancia. Un probiótico puede favorecer la tolerancia, sí, pero nosotros tenemos que empezar de a poquito introduciendo productos lácteos. ¿Para qué? Para que la lactasa intestinal vuelva a producirse, porque la lactasa es bien viva. O sea, la lactasa, si nosotros quitamos por completo la lactosa, se deja de producir, porque el intestino interpreta justamente que ya no se necesita. Entonces, hay intolerancias a la lactosa que pueden llegar a ser iatrogénicas, porque quitamos la lactosa, por ejemplo, después de un síndrome gastroentérico y la quitamos de por vida. Y la verdad es que sí existe una intolerancia, pero esta es transitoria. Hay 3 tipos de intolerancia a la lactosa. La justamente transitoria, que es la más común, la secundaria, que es la que vamos a tener todos, que es hasta que estamos más grandes, y la congénita, que literalmente es sumamente rara. Entonces, es muy importante reintroducir lactosa e inclusive a veces dar gotitas de lactasa o suplementos de lactasa para tratar de favorecer y estimular nuevamente a ese intestino a que produzca lactasa para que pueda tolerar esa lactosa. Si los probióticos pueden completamente ayudar, entonces es tratamiento aunado de probióticos, reintroducción de lactosa y podemos dar suplementos de lactasa por mientras se tolera. Okay. Los probióticos es ideal darlos con el estómago vacío o con alimento. No tendrían implicación alguna porque en general ellos interactúan tanto con la fibra prebiótica de los alimentos e interactúan con lo que ya se encuentra en el intestino. Lo que sí hay que tener cuidado son de los probióticos que sí se van a dar después de los antibióticos. Normalmente algunos, dependiendo de lo del que contenga y de las implicaciones que el propio productor diga, se deben dar las que son de bacterias, se deben dar por lo menos 1 hora después de la administración de antibióticos. En ese sí. Los que son, por ejemplo, cepas que son levaduras, no va a tener interferencia con los antibióticos. Okay. Doctora, ¿un probiótico puede mejorar el estreñimiento en niños y por cuánto tiempo se le podría dar? Fíjese que sí hay estudios que dice, pero son literalmente, dice weak, o sea, sale que la evidencia es muy bajita en cuanto al uso de probióticos en el estreñimiento y justamente menciona Lactobacillus rhamnosus GG, menciona Lactobacillus reuteri y en ocasiones inclusive Saccharomyces. Sin embargo, ninguna de las evidencias al momento, ahorita, instruye de que se puede dar un probiótico como manejo per se del estreñimiento. Ahora,
Ojo que el estreñimiento tiene un montón de implicaciones. Va a disminuir la motilidad intestinal, va a provocar sobreestreñimiento bacteriano, puede provocar alteración en la permeabilidad del intestino. Entonces se puede dar como manejo coadyuvante, pero nunca como tratamiento. Es decir, como ayuda a aquel niño de que por el hecho del estreñimiento está con una hipersensibilidad visceral, por ejemplo, porque obviamente está alterado su eje, intestino, cerebro, microbiota, que es justo el que vamos a hablar en la siguiente entrega. Entonces sí se pueden dar probióticos como coadyuvante, pero no en per se como tratamiento. En el chat aparece el teléfono de la doctora Osiris por los que lo quieran anotar. Y también se puso el enlace de la primera charla. Perfecto. Y creo que eso es Eso es todo. todo. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, agradezco a todos por su activa participación, a nuestra expositora. También le agradezco por compartir su conocimiento. Lo tenía apagado. ¿Ya? ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo? Ah, yo pensé que se iban a aburrir.